La cosa es que medir el poder de Ghidorah no es tan simple como decir, es fuerte, porque depende muchísimo de qué versión estés viendo, pero bueno, para empezar, en cualquier encarnación que elijas, este bicho es básicamente un dios destructor con 3 cabezas que no tiene nada que envidiarle a Godzilla, y de hecho, en la mayoría de los casos, lo supera en casi todo. En el Monsterverse, que es el de las películas americanas modernas, Ghidorah es un alienígena caído del espacio que ya venía con un currículum de destruir planetas, y cuando llega a la Tierra, no solo es más alto que Godzilla, unos 158 metros contra 120, sino que su peso, su envergadura aler y su capacidad para generar tormentas eléctricas con solo batir las alas lo convierten en una fuerza de la naturaleza que no entiende de reglas. Sus rayos de gravedad, que salen de cada una de sus bocas, son dorados, eléctricos y tan potentes que pueden atravesar el aliento atómico de Godzilla como si nada, y lo peor es que no se cansa, mientras Godzilla necesita tiempo para recargar su ataque, Ghidorah puede disparar esos rayos de forma continua, casi como si tuviera una batería nuclear infinita, y eso sin contar que cada cabeza piensa por sí misma, lo que significa que mientras una te está distrayendo, las otras dos ya están planeando cómo atacarte por los flancos, y esa autonomía lo hace impredecible y terrorífico en combate. Además, su regeneración es una broma de mal gusto. En la película de 2019, Godzilla le arranca una cabeza de un mordisco, y al rato, gracias a la energía que absorbe del entorno, le crece una nueva, más grande y más fuerte, y eso es un detalle clave porque Ghidorah no solo pelea, sino que también se alimenta de la electricidad y la energía vital de los lugares que ataca, así que mientras más destruye, más poderoso se vuelve, como un ciclo vicioso que solo se rompe cuando Godzilla alcanza su forma Burning, que es básicamente un modo berserker donde irradia tanto calor que funde el acero y quema todo a su alrededor, y aún así, Ghidorah aguanta varios golpes antes de caer. Pero espera, porque si te vas a las versiones japonesas clásicas, la cosa cambia y se vuelve aún más loca. En la era Showa, el Ghidorah original era un alienígena de otro planeta que destruyó la civilización de Venus, y aunque no era tan gigante como el actual, su poder era comparable al de 3 Godzillas al mismo tiempo, y para derrotarlo necesitaban la ayuda de Godzilla, Raiden y Mothra, los 3 juntos, y aún así les costaba un huevo, porque sus rayos dorados eran tan destructivos que podían borrar montañas del mapa y su resistencia era tal que los ataques combinados de los 3 monstruos apenas lo lastimaban, tenían que usar estrategias y trucos para confundirlo porque en poder bruto no había manera. Luego, en la era Hasa, aparece el Ghidorah Mecha, que es un cyborg creado por humanos del futuro, y aunque no tiene la misma mística, su poder es más tecnológico pero igual de letal, con misiles y rayos láser que rivalizan con cualquier cosa orgánica, pero sinceramente, ese no es el más temido por los fans. Ahora, si hablamos de la versión del anime de Netflix, Ghidorah el Rey del Vacío, ahí es donde realmente se va la olla, porque ese Ghidorah no es ni siquiera un ser físico, es una entidad interdimensional que existe en varias realidades al mismo tiempo, y su mera presencia en la Tierra distorsiona la gravedad, el tiempo y el espacio, hasta el punto de que los humanos no pueden ni mirarlo sin volverse locos, y no es que pelee con rayos o mordiscos, es que su existencia misma es una paradoja, que dobla la realidad, y cuando aparece, no hay ejército, ni bomba atómica, ni Godzilla que pueda hacerle frente, porque no está hecho de materia que puedas destruir. En esa línea, Ghidorah es más un concepto de caos que un monstruo, y los personajes del anime tienen que recurrir a viajes en el tiempo y sacrificios masivos solo para evitar que su llegada termine con todo. La cosa es que, más allá de las estadísticas de altura o peso, lo que hace poderoso a Ghidorah es su simbolismo, es el invasor perfecto, el que no pertenece a este mundo, el que no tiene empatía ni debilidad emocional, y su único objetivo es consumir y dominar, a diferencia de Godzilla que, aunque es destructivo, a veces actúa como un equilibrio natural o incluso un protector. Y no subestime su inteligencia, porque aunque no hable, sus cabezas se comunican entre sí con sonidos y movimientos que sugieren estrategias complejas, como cuando en la película de 2019 usa a Raiden para distraer a Mothra mientras él se enfrenta a Godzilla, o cuando descubre que la humanidad está usando el Oxygen Destroyer y se retira para dejar que el arma dañe a su rival, o sea, no es solo un bruto, es un táctico con millones de años de experiencia en devastar civilizaciones. También hay que mencionar su capacidad para adaptarse, porque en el Monsterverse, cuando Godzilla lo electrocuta con su aliento atómico, Ghidorah no solo lo absorbe, sino que lo usa para potenciar sus propios rayos, lo que demuestra que no hay ataque que puedas lanzarle que no termine volviéndose en tu contra, y eso es frustrante hasta para el mismo Godzilla, que en más de una ocasión se ve superado y necesita ayuda externa, ya sea de Mothra o de los humanos con sus armas experimentales. Para terminar, si tuviera que dar una respuesta simple,
diría que Ghidorah es tan poderoso como la historia lo necesita, pero siempre está un escalón por encima de Godzilla en términos de puro poder bruto, y solo pierde porque el guión necesita que el bien triunfe, pero en un combate justo, sin trampas ni transformaciones milagrosas, Ghidorah ganaría 9 de cada 10 veces, porque es más rápido, más resistente, tiene mejor rango de ataque, regeneración, vuelo y 3 cerebros contra uno, y, honestamente, eso es aterrador, pero también es lo que lo hace tan fascinante como villano, porque no es solo un monstruo grande, es un recordatorio de que hay amenazas en el universo que ni el rey de los monstruos puede enfrentar solo, y al final, su poder no está solo en sus rayos o sus colmillos, sino en cómo desafía todo lo que consideramos normal y nos obliga a preguntarnos si realmente estamos en la cima de la cadena alimenticia.